Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Luis Ruiz de la Fuente de nuevo y ahora vamos a empezar lo que sería la tercera parte del curso de C3X que corresponde a una práctica de pequeño terciario. Vamos a hacer una pequeña oficina. Habíamos dicho, bueno, que la interfaz del programa era muy similar a la de la práctica de vivienda, ¿no? Pero en terciario vamos a encontrarnos un montón de factores diferentes, ¿no? Que difieren de la práctica de vivienda. Entonces vamos a hacer, digamos, un programa distinto para la versión de la práctica de la oficina. Lo que sí vamos a hacer es, digamos, incidir en aquellos aspectos que no vimos en vivienda, ¿no? Y los que ya vimos en vivienda los pasaremos un poquito más rápido. Vamos a empezar. Bueno, nos hemos encontrado con que ha habido una actualización del C3X. C3X ha pasado de la versión 1.1 a la versión 1.3. No lo sé exactamente, pero supongo que la versión 1.2, que no existe en estos momentos, tiene algo que ver con el complemento que habían elaborado para la comprobación del código técnico que fue retirado después. En cualquier caso, aquí tienen la página de Finova, de la que se pueden descargar la nueva versión. No tiene muchas diferencias con respecto a la V1.1. Digamos que las calificaciones que nos va a dar son exactamente las mismas que nos estaba dando. Lo único que han solucionado alguna serie de aspectos, ¿no? Que aquí, digamos, tienen el listado, digamos, de las cosas nuevas que nos puede ofrecer esta nueva versión. También, por supuesto, nos lo podemos descargar de la página del Minetour. En el histórico de versiones nos vienen estas incorporaciones que ha habido, ¿no? Una cosa muy buena que tiene es que son compatibles, es decir, vamos a poder tener las dos versiones en el ordenador funcionando a la vez, ¿no? Por eso ahora, que no pasaba antes, sí que sería conveniente cuando abrimos un trabajo, abrir primero la versión que corresponda y desde el interior de la versión abrimos ya el archivo en el que vayamos a trabajar, ¿no? Porque si no podrían pasar algunas cosas extrañas. Vamos a empezar por una consulta, que ya vimos algo en la primera parte de introducción y normativa, que por tanto, esto es una respuesta directa del IDAE, ¿no? Se indica en el Real Decreto 235, los locales en bruto se deben certificar antes de la apertura del local, una vez se conozcan la envolvente y las instalaciones que vaya a tener. Es decir, cuando alquilamos un local en bruto no es necesario elaborar el certificado de eficiencia energética hasta que tengamos los datos, vamos. Las escalas de valoración. Hay que tener en cuenta que las escalas de valoración, tanto para edificación nueva y existente como para terciarios, son diferentes, ¿no? Los índices de referencia son diferentes entre las tres. Aquí los podemos ver, ¿no? Aquí los tenemos. Tenemos también los dos documentos de escala de calificación energética, tanto la de edificios existentes como la de edificios nuevos. Por eso no es de extrañar tampoco que en terciario consigamos calificaciones más altas, ¿no? De las que vamos a conseguir en vivienda. Y por eso tampoco es extrañar lo difícil que resulta en vivienda existente sacar calificaciones superiores a una E. Vamos a hacer una oficina pequeña en Santa Cruz de Tenerife también. Correspondería a las torres de Santa Cruz, la torre 2, y estaría en la planta primera. Esta oficina de aquí, esta esquina. Por supuesto, igual que hicimos en la vivienda, vamos a emplear datos conocidos, disponemos de toda la documentación del proyecto que nos va, digamos, a aportar todo ese proceso de datos conocidos, ¿no? La oficina sería esta de aquí. Y aquí con la orientación, el norte hacia arriba. Detalles constructivos y cotas generales y la superficie útil. Esto, bueno, creo que es importante indicar esto. Esto es lo que sería esa oficina tratada como edificio existente, pero en Calener, ¿no? Vemos que en Calener, bueno, la parte del líder, correspondiente al programa Calener VIP.
Vemos que en este caso lo que es necesario para edificios existentes es, digamos, también reflejar lo que son todas las zonas adyacentes. Nos vendría bien, por ejemplo, hacerlo para una ampliación. Las zonas adyacentes, absolutamente todas las zonas adyacentes que vayan a dar a nuestra oficina, y tratarlas como espacio multiplicado. Vamos a empezar a hacer todas las comprobaciones que habíamos hecho en vivienda, vamos a hacerlas aquí. Esto sería el ClimCam, vamos a utilizarlo de nuevo para la zonificación climática. Después podemos abrirlo y lo vemos, ¿no? Y bueno, la oficina está en la costa prácticamente, a muy poco nivel, muy poca diferencia de nivel con respecto al mar, y comprobamos que se mantiene la zona A3, zonificación climática A3, y la zona de radiación solar 5. Vamos a ver qué tipo de instalaciones, sobre todo las que nos difieren con respecto al uso de vivienda, ¿no? Pues una en el manual, los manuales del C3X, manual de usuario, lo que vamos a poder ver, comprobar que el pequeño terciario, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a tener dos tipos de instalaciones que no intervienen en vivienda, que son los equipos de iluminación y los equipos de aire primario, el aire de renovación. Otra cosa es la diferencia que existe entre pequeño terciario y gran terciario, que no es una cuestión de tamaño, sino es una cuestión de complejidad y sistemas de las instalaciones. Perfil de uso, esto es uno de los datos que no interviene en vivienda y es uno de los datos más complicados, ¿no?, de establecer. Nos lo van a separar en función del nivel de las intensidades de las fuentes internas y en las horas de funcionamiento que tengamos en local. Hasta ahora teníamos dos documentos de apoyo. En el manual de fundamentos técnicos, en función del número de horas, nos podían establecer toda una serie de intensidades. Y en las condiciones de aceptación de procedimientos alternativos también nos vienen unas tablas donde nos indican todo este procedimiento, el modo de proceder y el modo de designar un perfil de uso, ¿no? El nuevo código técnico, cuando echemos mano al nuevo código técnico, comprobar sobre todo que sea la última versión, ¿no?, la de septiembre de 2013, que ya incorpora además la orden FOM de modificación y la corrección de errores. Nos vienen otras tablas, ¿no?, que podemos recurrir a ellas para poder designar ese perfil de uso. Cuando abramos el programa haremos algunas pruebas con este tema.